Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, como siempre, en el dial, en tu dial, en mi dial, en nuestro dial, Radio Fuego 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador. Ya saben que estas entrevistas las pueden escuchar en el dial, como siempre, y por supuesto también en www.manielatv.com. También pueden escucharla en nuestra aplicación, que la pueden encontrar en el App Store y en Google Play. Radio Fuego, nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo y por supuesto en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Ustedes saben todo y saben que pues nuestras entrevistas se suben a YouTube y Spotify todos los días religiosamente, así que las pueden ver absolutamente todas. Dicho esto, voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que ya ha estado con nosotros, hemos tenido el gusto de recibirlo nuevamente, es Héctor Céspedes, es analista político. Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias a ti, mi estimado Mortola, buenas tardes a todos los amigos Radio Escucha de esta Radio Fuego. Así es, Héctor, es un placer tenerte acá nuevamente y la anterior entrevista, que fue hace más o menos un mes, 3 semanas, me la jugaría a decir, tocamos un poco más el tema internacional, pero claramente el tema nacional, y además que ya se avecina el año 2021 y ya estamos prácticamente oliendo las elecciones. Querría preguntarte, primeramente, ¿cómo es la situación política del país en este momento? Jaime Nebot ayer, en una entrevista que fue transmitida para todo el país, propuso una consulta popular como reforma para ciertas leyes. ¿Qué te parece la propuesta que hizo Jaime Nebot, que no va a ser candidato a presidente de la República, pero que dijo que sin ser candidato se siente inmerso en la política y en las leyes del país? Mira, estuve leyendo y analizando la propuesta que hace el señor exalcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebot, y lamentablemente para muchas de sus propuestas no se necesitan leyes, no hay que cambiar, ni que modificar ninguna ley, simplemente hay que llegar a un acuerdo nacional entre el liderazgo político, como se hace en los países desarrollados, donde la oposición llega a un acuerdo de gobernabilidad con el gobierno y se aplican directamente algunas de ellas. Un ejemplo, la primera de las posibles propuestas que irían en la consulta popular que promueve el señor Nebot. Cabe señalar que el abogado Nebot no es proponente de consulta popular jurídicamente hablando, sino que se tiene que hacer a través de un mecanismo ciudadano para que esto funcione. Él podría ser más bien el gran elector de esa promoción, el líder, pongamos en un nombre ya más coloquial, el líder que promocione la consulta popular, pero la consulta popular tiene ciertos procedimientos que están establecidos. El primero es que las aportaciones de los afiliados al IES, Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, no sean usados como caja chica del gobierno de turno. Esto no se puede modificar en una ley. O sea, no hay una ley que donde tú puedas implícitamente colocar que el dinero de los aportantes no pueda ser utilizado como caja chica. Es que el término caja chica suena inclusive a despilfarro, a corrupción, y no necesariamente lo es así. El IES, como un ente de crédito, tiene que colocar en inversiones o en créditos el dinero de los aportantes para que esos rindan intereses y puedan pagar en los años siguientes las jubilaciones y los gastos operativos propios del sistema de seguridad social del país. Para que estas inversiones rindan fruto hay que cobrar intereses. Entonces tienen que ser invertidos, valga la redundancia, en inversiones que rindan capital. Para que esto sea posible, el IES tiene que hacer un estudio de cuáles inversiones son posibles tanto en lo nacional como en lo internacional. La mayoría de los países, por ejemplo Chile, que maneja las AFP, administradores de fondos de pensiones con mucho éxito, tanto así que manejan 45.000 millones de dólares de los aportantes en Chile, las AFP, la mayoría de las inversiones de las AFP en Chile son internacionales. Están colocadas en el petróleo, en el gas, en una serie de inversiones productivas que le dejan los suficientes intereses como para poder tener márgenes de ganancia y poder operar. Entonces, el primer punto que plantea el abogado Nebot, eso no creo que se pueda poner implícita en una ley. ¿Por qué? Porque si un banco le ofrece por una cuenta, por una cartera de crédito, un interés de un 3%, vamos a llamarlo así,
un 4 en buen rendimiento y el gobierno, a través de la colocación de bonos con dinero del Seguro Social, le ofrece al seguro 8%, 9% y le garantiza que se los va a pagar, es mucho más rentable que el seguro invierta en bonos soberanos del Estado que invertirlo en cuenta de ahorros en la banca privada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque suena más a populismo, Mórtola. Esto suena a populismo como para decir, ok, yo no voy a ser candidato, voy a promover un candidato, pero esta es mi bandera. Esta es mi bandera y la gente tiene que apoyarme porque yo promuevo una consulta popular. Me parece muy simplista en términos políticos, económicos y objetivos lo que se plantea. El segundo punto, que se mejoren las prestaciones sociales. O sea, tú no tienes que modificar una ley para decir necesitamos que se mejoren las prestaciones sociales. Primero, esto va a depender de la caja chica del gobierno. Esto va a depender del crecimiento económico del país. Esto va a depender de la disponibilidad de recursos que haya en el presupuesto general del Estado para poder hacerlo o no hacerlo. Sí, Héctor, pero cabe recalcar que el día de ayer, y cabe decirlo, o el día que fue la entrevista, para los que vieron la entrevista, el señor Nebot decía que con esta consulta popular, que cabe recalcar que según la columna de Bonil nos la está vendiendo como pues como la sanación de este país, como el remedio que necesita este país, y él dijo textualmente que solucionaría la pobreza del país. En ese punto, porque me acaba de hablar de la economía, ¿cree que esta consulta o lo que trata de proponer al país el abogado Jaime Nebot solucionaría la pobreza del país? No solucionaría ni uno solo de los problemas del país, ni en empleo, ni en educación, ni en inversión, ni en la seguridad social, ni en la seguridad ciudadana. No solucionaría uno solo de los problemas. Es que tenemos que analizarlo uno por uno. Es que tenemos que ver el trasfondo político, electoral que hay detrás de los temas que se van a tratar. Sí, entonces ese trasfondo, yo me estoy preguntando, Jaime Nebot fue más de una década alcalde de Guayaquil y más de 35 años como político y que tú me digas, no sirve absolutamente nada, no solucionaría nada. Ahí me comentaría que tú comentes ese trasfondo porque me parecería raro que Jaime Nebot proponga algo que no sirva para nada. Ok. No te he dicho que no sirve para nada, te he dicho que no va a solucionar ninguno de los problemas. Yeah. Puede crear un paliativo, puede ser un remedio, un jarabe, que a la tos que tiene la economía del Ecuador, digamos, le baje un poco la flema, la gente no bote tanta flema por la boca, más o menos así serviría como un remedio que aplaque la enfermedad, pero no va a solucionar la enfermedad. No con una reforma que diga que el apoyo a la agricultura, la ganadería y la pesca artesanal sea una política de Estado. Ya es una política de Estado. En este gobierno, en el anterior y en el anterior al gobierno de Rafael Correa, ya era una política de Estado. Entregando préstamos con intereses bajos, tecnología gratuita incorporada a la producción y a la práctica de una comercialización que beneficie al productor y al consumidor, no van a resolver los problemas medulares del sector pesquero y del sector artesanal simplemente con que el Estado aporte un poco más de los créditos que ya está aportando. Ese no es el problema. El mercado es un concepto global, mundial, de consumistas y de prestadores de servicios o prestadores de productos, consumo y productores, para que los artesanos tengan una mejoría real en su nivel de vida, tiene que aumentar la capacidad de compra de quienes adquieren esos productos. No es que ellos solamente, no es que solamente el Estado le dé a los artesanos créditos para producir más. ¿Y en qué mercado lo van a colocar? Si no hay una capacidad de compra disponible por parte del consumidor común y corriente, del ciudadano ecuatoriano, para poder adquirir esos productos. Es un tema de visión política y electoral, más lo que está detrás del fondo de la propuesta. Que los afiliados reciban cada mes cuentas detalladas sobre el destino de sus aportes. ¿Tú crees que un disparate como este puede ser planteado en una consulta popular? O sea, ¿tú crees que la gente debe ir a votar para decir que los afiliados reciban cada mes cuentas detalladas sobre el destino de sus aportes? Cuando esto es un simple tema que se tiene que negociar políticamente con los directivos del sistema de seguridad social para que en la página web haya un detalle más detallado, valga la redundancia, de cómo se colocan, cómo se invierten los aportes de esto. Eso no soluciona absolutamente nada. Que el dinero de los aportantes se invierte en la economía nacional y que no se disponga de este en bonos o préstamos para el Estado.
Eso no lo puede determinar, porque eso lo determina la dinámica de la economía. Si es un Estado responsable, que es un Estado pagador y paga bien estos bonos, es la mejor inversión que puede hacer el Seguro Social. Si es el Estado el que lo está administrando y se compromete a devolver el dinero. Que sin perjuicio de otras sanciones legales se destituya al ministro de Economía y Finanzas que no entregue la renta de los gobiernos locales dentro de 30 días respectivos. Y ahora cuando pasó la pandemia del COVID, que hubo una recesión total en cuanto a los ingresos públicos, el gobierno se vio impedido de cumplir a tiempo. Se va a crear una normativa que diga no. Si el ministro de Economía no paga a tiempo, hay que destituir al ministro de Economía. O sea, se solucionan, mire las comillas, los problemas económicos del país destituyendo al ministro de Economía. Esto es un disparate, Mórtola, lo que está proponiendo el señor Nebot. Sí, Héctor, pero me gustaría preguntarte el tema de la propuesta. La propuesta probablemente no sea pues atractiva, por ejemplo, para ti, pero te pregunto, desde tu opinión, tú haciendo las propuestas, ¿crees que debería haber una reforma legal que no necesariamente tenga las pautas que expuso el abogado Nebot? ¿Usted cree que debería haber una reforma legal, discúlpeme, en ciertos puntos sin la pauta del señor Jaime Nebot? Mira, yo creo que en las condiciones actuales no es un tema de consulta popular. Yo pienso que se han hecho reformas importantes, algunas leyes que han creado los incentivos que la economía permite. Es que los incentivos a la economía no es lo que tú quieres, es lo que la situación del país le permite poder satisfacer. No es tan sencillo, Mórtola. No sé cuántas consultas populares hemos tenido en los últimos tiempos. Ahí está la gran metida de mano a la justicia que hizo el gobierno de Correa con una consulta popular. Le metió la mano a la justicia de tal manera que corrompió todas las instituciones del Estado. Todas las instituciones del Estado fueron corrompidas gracias a la metida de mano. Hay que tener mucho cuidado con la consulta popular. Pero, Mórtola, léete las preguntas una por una y analicemos realmente la importancia que tiene cada una. ¿Tú crees que esas preguntas son dignas como para meterla en una consulta popular y que el país se gaste millones de dólares que no tiene para promover una consulta de este tipo? Esto es un disparate, Mórtola. Héctor, yo lo comprendo, pero hagamos el intraanálisis. ¿Por qué nos vende esta idea Jaime Nebot? Usted hizo la comparación de la consulta popular que hizo Correa y para qué la habrá hecho. Eso ya es suponer, o por así decirlo, pues yo no tengo pruebas aquí como para decir exactamente para qué fue. Pero le pregunto, ¿qué cree usted que nos quiere vender Jaime Nebot? Porque cabe recalcar que en esa entrevista se demostraron pues supuestas encuestas que Nebot sería el favorito si se lanzara en el caso. Por ende, yo puedo creer que esta consulta popular le va a resultar atractiva a un buen porcentaje del país, dado a la aprobación que tiene Jaime Nebot. Entonces le pregunto, ¿cómo hacemos para que esta gente que ha sido disuadida, que ha sido, por así decirlo, corrompida mentalmente por esta consulta que usted dice que no es la solución como la venden, qué es lo que realmente nos están vendiendo, Héctor? Es una... A ver, lo que nos están vendiendo es un humo electoral, son señales de humo lo que nos están vendiendo para poder apalancar un discurso político en una campaña electoral. Acuérdate que es que estamos en un año preelectoral. Si no tuviéramos un año preelectoral, quizás el análisis fuera un poquito diferente, fuera un análisis más dosificado. Pero faltando 9 meses para las elecciones, tú nos hablas de una consulta popular con una temática tan simple, tan barata, con una temática que no resuelve ni un solo problema en ninguna parte. No hay una sola área de la problemática, de la gran problemática del Ecuador que se resuelva con ninguna de las preguntas que están contenidas en esta consulta popular, pero en un discurso político, y ahí sí te lo digo, como experto en consultoría política que soy, en comunicación política, en donde muchas veces me ha tocado construir cuentos de hadas para el consumo popular en el imaginario de la comunicación política social. Esto es un cuento de hadas lo que están construyendo. Te están construyendo una historia de un príncipe encantado que va a besar a la princesa, la va a despertar de un sueño milenario. Tú te ríes, tú sabes que tengo razón. Tú sabes que tengo razón. Es un cuento de hadas lo que nos están vendiendo. Yo soy el que amparo aquí la consulta popular. Yo soy el que tengo las mejores propuestas, porque tengo una consulta popular. Mentira, tiene un conjunto de palabras que tú las resumes todas y las unes y no dicen absolutamente nada. Como dirían mis amigos mexicanos, nos están chapulineando. Sí,
Me parece interesante que tú ya me hayas mencionado esto del cuento de hadas, pero me gustaría entrar en una parte importante de las encuestas. Las encuestas, Jaime Nebot no va a ser presidente, no sabemos si el Partido Social Cristiano va a lanzar algún candidato. Con eso quiero comenzar. Creo que usted... Primero, hablemos de qué encuesta, Mórtola. ¿De Las qué encuesta encuestas, estamos hablando? sí, exacto, de eso estamos hablando. Las encuestas que se demostraron ayer en el programa donde entrevistaron al abogado Jaime Nebot. No sabemos la vericidad de ¿Cuántas de esas empresas están registradas y autorizadas por el Consejo Electoral para publicar encuestas? Ninguna. Bueno, entonces, Héctor, ¿usted tiene números que nos pueda dar? Vamos a ver los últimos números de Sedatos. ¿Qué dice Sedatos en su última encuesta? En el mejor escenario, el abogado Jaime Nebot llega al 9% nacional, 28% en Guayaquil. Pero cuando yo veo a Jaime Nebot con un 28% en Guayaquil, te digo, esto está perdido. Esto está perdido. Pero si es que hubo un porcentaje cuando se fue Jaime Nebot de la alcaldía de Guayaquil de más del 80% de la aprobación, ahí vamos. ¿Cómo habría descendido tanto hasta este punto? Es que no es un tema de haber descendido, es que la gente sí veía a Jaime Nebot como alcalde representante, pero el mismo elector que votó por Jaime Nebot para alcalde no, o tiene dudas o no ha decidido si votaría hoy por Jaime Nebot para presidente. Son dos conceptos diferentes, son dos posiciones diferentes. En el tema presidencial, a ver, en el tema de alcaldía, Jaime Nebot nunca tuvo un contrapeso como candidatura que le permita definir, que le haya permitido al guayaquileño realmente tomar una definición del liderazgo político local real. Jaime Nebot siempre fue nuestra única opción. No digo nuestra última opción, fue un gran alcalde. Ajá. Fue un gran alcalde que hizo un gran trabajo por la ciudad. Pero electoralmente tampoco nunca tuvo un contrapeso importante. ¿Quiénes fueron los últimos dos contrincantes de Jaime Nebot? Por Dios, María de los Ángeles Duarte y Viviana Bonilla. No freguemos, o sea, fueron dos candidatos absolutamente insípidos que no sabían a nada políticamente hablando. Fueron los últimos contrincantes de Jaime Nebot a la alcaldía. O sea, no le estoy quitando mérito a Nebot, pero sí le estoy quitando mérito a los opositores. La oposición al social cristiano nunca presentó una oferta política que fuera atractiva para los guayaquileños y que permitiera tomar una decisión más allá de seguir con el patrón político que nos estaba rigiendo con el Partido Social Cristiano. Pero a nivel presidencial es totalmente diferente. A nivel presidencial, tú tienes en Guayaquil, tú tienes primero que Guayaquil por sí solo no decide ya. ¿Por qué? Porque está muy fragmentado el voto en Guayaquil. Fíjate la última elección presidencial. ¿Cómo quedó el partido? Claro, no era Jaime Nebot el candidato. Tú me dirás, hombre, pero mira los números que sacó Cinta Viteri. No fueron malos. No fueron malos los números de Cinta Viteri en Guayaquil. Tú tenías a Lenín Moreno y tenías a Guillermo Lazo como candidatos presidenciales. Digamos, el voto se fragmentó en diferentes corrientes políticas. A nivel presidencial es muy diferente la óptica que a nivel municipal. Es muy distinta. El mismo votante que decía sí a Nebot, no necesariamente hoy le dice sí a Nebot a nivel presidencial. Entonces, vamos a los números. Sedatos le da 28% en Guayaquil. La última encuesta de Informe Confidencial a nivel nacional le da 10.5% a Nebot, 31% en Guayaquil, 28-31, está dentro del margen de error, más o menos lo mismo. Perfiles de opinión. Estoy citando 3 encuestadoras porque para mí son las únicas 3 encuestadoras nacionales creíbles que tiene el Ecuador, que han publicado datos certeros, que se la juegan electoral, se la juegan publicando datos e información realmente confiable. Sedatos, Informe Confidencial y Perfiles de Opinión. Las 3 encuestadoras te marcan a un Jaime Nebot en Guayaquil entre un 28 y un 35%. Perdóname, con esos números entiendo por qué el señor Nebot no decidió ir de candidato. Ojo, yo creo personalmente que Nebot sería un gran presidente, será un presidente de lujo. Entre el perfil de Jaime Nebot y el de Guillermo Lazo, son los 2 perfiles que yo vería en este momento entre las opciones presidenciales más claros y que menos perjudicarían y que mejor le harían al Ecuador en este momento. El señor Nebot se retira y dentro del retiro del señor Nebot queda el perfil de Guillermo Lazo. Con esto yo no estoy diciendo que Lazo va a ser presidente del país. Yo digo que dentro del perfil de un hombre con experiencia, conocedor de la cosa pública, me parece que Guillermo Lazo en este momento, con retiro en Nebot, queda siendo la principal figura. Ahora Mórtola, perdón, antes de que me interrumpa, yo creo que hay todavía campo para un outsider. Me parece que puede venirse un escenario muy parecido al del año 2006. Recordemos que en el año 2006, 8 meses antes de las elecciones, ¿quiénes lideraban las encuestas, por Dios? El ex vicepresidente
¿cómo se llama? Él es vicepresidente, Roldós, Sí. Roldós y Cinta Viteri. Entre los dos se disputaban, uno subía, otro bajaba, pero entre los dos eran los presidenciables. Y llegó ese muchachito, llegó ese pollito en esa época todavía, Rafael Correa, y en 4 meses los barrió a los dos. Me parece que en este momento hay un espacio importante para un outsider con el retiro de Jaime Nebot. Con el retiro de Jaime Nebot queda libre la opción para un outsider para poder venir y digamos, conquistar el voto a nivel nacional, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Sí, señor Céspedes, justamente eso le quería comentar. En el sufragio del año 2017, en las elecciones del año 2017, estuvieron los candidatos Lasso, Moreno y Cintia Viteri, que del 1 al 3 eran los favoritos, por así decirlo. Hay muchas personas, hay mucha gente que cree que se lanzó del Partido Social Cristiano a Cintia Viteri para dividir la oposición de derecha. Hay gente que cree eso fervientemente. Ahora, lo que usted y yo creamos, nadie lo sabe. Pero yo le pregunto, año 2021, 4 años después, el alcalde Jaime Nebot no se lanza a él, que sería el favorito del Partido Social Cristiano, sin ninguna duda. Como usted me dijo que haría un 9%, yo no creo que sus compañeros o los otros candidatos del Partido Social Cristiano saquen eso si Nebot saca 9, creería yo. Pero le pregunto quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de que Nebot esté fuera del juego. Nebot está fuera del juego, ya no va a ser el presidente. Entonces, usted me menciona el outside. ¿Quiénes son los perdedores y los ganadores? Yo puedo intuir, estoy haciendo una suposición, que el beneficiado aquí sería Guillermo Lasso, porque el candidato de derecha, el opositor, se quedaría con todos los puntos, que sería Guillermo Lasso. Pero usted me menciona el outsider. Le quiero preguntar, Otto Sonnenholster ha sonado, se ha oído, aunque él, muy humildemente y muy políticamente correcto, yo no soy político, no pienso ser político, pero parece que se le ha abierto el camino. ¿Qué opina de que Otto Sonnenholster sea ese outsider? Mira, Otto tiene todas las condiciones para llegar a ser un outsider, pero tendría que renunciar del gobierno ya, en el mes de julio. Tendría que renunciar del gobierno. Si Otto se mantiene hasta octubre o hasta noviembre, finales de octubre se vence el plazo para inscribir elecciones, absorbiendo como una esponja. Yo a Otto le llamo bote esponja. Es el candidato bote esponja, porque está como una esponja absorbiendo toda la impopularidad del gobierno, porque no hay mucho de popularidad, no hay mucho de luz por la crisis, no por capacidad, no por ganas. Me parece que el presidente Lenin le ha puesto todas las ganas que ha podido dentro de las circunstancias, pero esto nos ha golpeado duro, como ha golpeado al resto de países del mundo. Imagínate, si Estados Unidos tiene bronconeumonía en este momento, Ecuador tiene ya un cáncer casi terminal. O sea, más o menos así que está la cosa. Antes decían que si Estados Unidos le daba gripe y Ecuador le daba neumonía. Imagínate ahora mismo Estados Unidos con una bronconeumonía. ¿Qué tendremos nosotros? Tenemos COVID-25, no 19. Tenemos más o menos COVID-25 en el cuerpo. Entonces imagínate cómo está la economía del país. Yo creo que se ha manejado dentro de la prudencia lo menos invasiva posible. Se ha manejado la situación. Me parece que lo de Otto, solamente renunciando, manteniendo cierta distancia inclusive del gobierno, con el apoyo por detrás del gobierno, podría construir una opción política electoral real para el 2021. Me parece que tiene las condiciones. Sí. No sé si él está en eso, pero si se mantiene como vicepresidente de la República, lo descarto no como candidato, él podrá ser candidato, pero lo descarto dentro de la competencia real a nivel presidencial. Señor Céspedes, usted que es consultor político, ¿qué le recomendaría si usted fuera la persona que ayudara en su campaña política a Otto Sonnenholster, a este outsider que en una suposición renunciaría al gobierno y empezaría su campaña política para ser el presidente? ¿Qué le aconsejaría usted aparte de la inminente renuncia? ¿Qué les recomendaría a Otto Sonnenholster? Primero, seguir vendiendo la marca de un joven humilde, vender su currículum. Hay una historia muy bonita detrás de Otto, una historia familiar muy bonita que él puede vender. Me parece que en este momento el país vería con muy buenos ojos un tipo que ama a su familia, un tipo que con grandes conceptos morales, éticos. Me parece que es un buen ejemplo. Otto puede venderse como un ejemplo en este momento para la juventud. Los millennials aman a Otto, eso no hay duda. Donde quiera que tú hablas con un jovencito, te habla de Otto Sonnenholster. Los millennials lo aman, pero no se gana con los millennials. Es un segmento provocativo del sector electoral
pero no es un segmento que te permite ganar. Hay que convencer a los medianos, a los de nuestra generación, a los cuarentones, como yo de mi generación, hay que convencer a los cincuentones, a los sesentones. No es tan fácil hoy en día convencer otra vez a los sesentones de que la solución está en un joven de 37 años. Ya creímos eso con Correa. El país ya le dio ese voto de la juventud, de la fragancia a Rafael Correa, y yo creo que mucha gente se arrepintió luego de ese voto. Pero ojo, hoy por hoy, el correísmo, que no lo hemos tratado en esta conversación, está más vigente que nunca. Te voy a contar algo simple que me llamó la atención. La semana pasada, viernes, lunes, martes, miércoles, estuve en Quito. En ese viaje yo tomé 5 taxis, conversando con los taxistas. De los 6 taxis, tomé 6 taxis. 5 quieren que vuelva a Correa y que Correa vuelva a ser presidente. Iba a cualquier lugar y hablaba con los dependientes, con los chicos que trabajan en el hotel. Hermano, yo me encontré con una ola de crítica favorable hacia que Correa vuelva en la ciudad de Quito, que me llamó poderosamente la atención, que no lo había sentido en momentos anteriores. Yo creo que la crisis ha llevado a mucha gente a sopesar o a creer falsamente que con Correa hubiésemos estado mejor que con Lenín. Claro, porque la situación es la siguiente: cuando Lenín Moreno se lanza como candidato de la Alianza País y gana, él se desmarca de Rafael Correa, y dado a que Lenín Moreno le caen todas las facturas anteriores y las actuales y le cae el coronavirus, cada persona que sea correísta pensaría, no estoy diciendo si está bien o está mal, estoy haciendo la suposición, lo que yo creo que ustedes creen, es que llegó Moreno y pasó todo esto. Con Correa estábamos mejor. Eso es lo que pensaría la gente. Entonces, una falsa percepción. Hay un falso positivo ahí. Así es, hay un falso positivo. Y justamente mencionando al expresidente Correa, él mencionó hace unos días que si lo dejan buscará la vicepresidencia. Cabe recalcar que él tiene varias acusaciones, tiene un juicio. No, tiene una sentencia. Sí, tiene una sentencia en primera instancia. Así es, entonces sería casi imposible, a no ser que hagan un cambio pues impresionante, y él dijo que se lanzaría o sería apoyado por Fuerza Compromiso Social. ¿Usted cree, y reitero lo que usted me dijo, cree todavía que sigue vigente tanto como lo dijo el correísmo en el país, y que si se lanzara como candidato, sería tan fuerte candidato? Mira, el correísmo, según lo que perfilan las encuestas de opinión pública, todavía tendría entre un 15 y un 20% del electorado nacional cautivo. No se gana hoy una elección en el país sin el correísmo. El candidato que apoye indirectamente, pues ya llevarán su candidato, pero siempre en política se usan las señales de humo. El candidato que apoye indirectamente el correísmo tendrá mucho más probabilidad de ser presidente del Ecuador que el que no apoye el correísmo. Fíjate que hay una fragmentación tan grande en el electorado que el candidato que mejor marca, te marca 15%. No te marca más que eso, 15% el que mejor marca. Es una barbaridad de la fragmentación tan grande que hay. Pero ese correísmo, con esa masa crítica de votantes que tiene, podría ser clave para que cualquiera, sea Guillermo Lasso, sea Otto Sonnenholner, sea el candidato del Partido Social Cristiano, si no Nebot, ellos tienen varias opciones. Me parece que el asambleísta Henry Cucalón sería un candidato de lujo para el Partido Social Cristiano. Personalmente, me parece que Henry Cucalón es de los mejores que tiene ese partido. Tiene a Henry Cucalón, tiene a Vicente Tayano, o sea, tiene jóvenes que tienen la capacidad para poder asumir un reto a nivel presidencial sin ningún problema. Héctor, seamos sinceros, Nebot nos vendió la consulta popular, pero si lanza a alguien, ¿usted cree que lo lanza? Y dígame la verdad, ¿usted cree que lo lanza para ser candidato a presidente y para correr realmente para presidente, o para dividir esa oposición que a él no le agrada? Y estoy seguro que usted sabe de lo que estamos hablando. Yo creo que hay un poquito de las dos cosas. Primero, necesita tener un candidato presidencial que aglutine al sector del sector de voto del Partido Social Cristiano, porque acuérdate que no solo se elige presidente, se elige también la Asamblea Nacional. Así es. Entonces, está necesariamente vinculada una acción de la otra. Y segundo, él va a jugar a que hay segunda vuelta. Bajo el esquema de segmentación profunda que hay en la decisión del electorado, es casi seguro hoy, visionándolo hoy, que va a haber una segunda vuelta. Y él sabe que con la votación que él tiene y que saque su candidato,
Él es clave para decidir quién es el próximo presidente del país y va a ser clave para formar un gobierno de coalición, que no tiene nada de malo. En Europa se forman gobiernos de coalición para poder España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Israel. Tienen que formar gobiernos de coalición, tienen que unirse con los opositores para poder formar un gobierno de coalición de mayoría y poder gobernar. Sin esos gobiernos de mayoría no pueden gobernar en Europa, en la Europa socialista, en la Europa del gran crecimiento, en la Europa estrella del mundo libre. No pueden gobernar sin coaliciones. Yo no veo nada de malo que en Ecuador se arme una coalición que beneficie los intereses del país para poder armar una gobernabilidad sostenible en los próximos 4 años. O sea, no lo podemos satanizar. Yo creo que aquí nos hemos empecinado en satanizarnos de derecha o de izquierda. No, tú eres de derecha y tú eres de izquierda. ¿Pero por qué tú eres de izquierda? Ah, sí, porque yo creo en lo social. Pero yo también creo en lo social, pero yo no me considero de izquierda. Y yo creo profundamente en lo social. Yo creo que la derecha tiene algo grande, que es la eficiencia y la gerencia. Y creo que la izquierda también tiene algo grande, que es lo social. Pensar un poco más en la gente y menos en el capital. Pero ojo, hablamos de un socialismo puro como el socialismo europeo. No como el socialismo del siglo XXI que practican en Venezuela. No con un narcoestado. No con un narcoestado como el de Venezuela. Eso no es socialismo. Eso es vandalismo. Venezuela está dirigido por 6 carteles internacionales de droga. Eso no es un país. Eso hace rato que puede ser un estado fallido. Como hoy México, aunque no lo quieran reconocer y no lo van a reconocer tampoco, porque es el vecino del patio trasero de Estados Unidos, es un estado fallido en toda su concepción geopolítica. Entonces, o sea, cuando hablamos de socialismo, aquí estamos hablando de socialismo puro, del socialismo fundado por Mitterrand en Francia, del socialismo puro de la España moderna y conservadora. Ese socialismo que trajo desarrollo en Chile. Pero hablo de socialismo como visión social, no como visión geopolítica para condenar a las masas a la pobreza. Ese socialismo no. Héctor, para terminar la entrevista y agradecerle por haber estado con nosotros, me gustaría hacer un pequeño... ¿Ya me quieres dejar, Mórtola? No, no lo quiero dejar. Quiero empezar con usted bueno. Pero tenemos cierto tiempo. Quiero hacer un sumario final y preguntarle su opinión final sobre la pregunta que le voy a hacer. El sumario final ha sido, primero comenzamos con la consulta popular Jaime Nebot, y aparte de todo el análisis, llegamos a la conclusión de que Rafael Correa también hizo su consulta popular y usted dio sus opiniones sobre eso, entonces quedamos tambaleando. Después pasamos al posible outsider, que sería Otto Sonnenholster. Hablamos de que los millennials lo aman, no es el único, no es el único que se menciona como posible outsider. Hay otros que se mencionan también. ¿Tiene otros nombres de outsiders? Se menciona el nombre de Pablo Campana, por ejemplo. Sí. ¿Usted creería que Pablo Campana... perfil. No es lo que yo creo, te estoy diciendo que se menciona. Me parece que tiene un perfil excelente, al igual que Otto, para asumir un reto político importante. Es que el término outsider, hablamos de alguien que sea realmente nuevo. Sí. Otto es el vicepresidente en ejercicio. No sé qué tan nuevo sería Otto. El perfil del outsider como tal es un perfil de alguien nuevo, joven, porque tiene que ser alguien joven. Un outsider difícilmente va a tener 60 años, tiene que ser alguien de menos de 50 años, joven, alguien que tenga una historia que vender, una proyección, una imagen. Me parece que hay nombres que se están vendiendo, hay otros que no son outsiders, pero sin embargo se están vendiendo como una novedad. Está el caso de Isidro Romero Carbo. Isidro Romero se está vendiendo como una novedad, y el expresidente Lucio Gutiérrez también se vende como una novedad, alguien que tiene ideas nuevas, un político renovado. Me parece que Lucio es un hombre que tiene muchas luces, que podría aportar muchas cosas. No sé si ya políticamente pueda construir una opción de poder, pero me parece un hombre que todavía tiene algo de vigencia en el país. Bueno, entonces, uno de los outsiders, supongamos el insider, porque ya está dentro en este momento, Otto Sonnenholster, pues hablamos también que sería pues algo fresco, él es joven, tiene la aprobación de los millennials, pero también dijo pues que con ese espíritu, por así decirlo, llegó a las campañas presidenciales 2007 Rafael Correa, joven, nuevas ideas, etcétera, etcétera. Entonces, acabamos de hacer de Jaime Nebot y Otto Sonnenholster, suponiendo, cabe recalcar para que la gente no piense, que afirman esto, no, alusiones sobre acciones que hizo el presidente Rafael Correa. Entonces yo pregunto, en este momento que estamos prácticamente en un limbo presidencial donde me dice que no hay un candidato que supere el 20%, ¿cuál es la opción
desde su perspectiva, la más segura, la más viable. La que yo he tenido desde hace 3 meses en mi libretita de candidatos confirmados es el señor Guillermo Lasso. Yo entrevisté hace 2 meses, hace 3 meses, a un político de ese partido. Él dijo desde ese momento en este programa: Guillermo Lasso es candidato formal. Algunos dicen que sí, que no, que esto, que lo otro, que tal vez yo, que tal vez yo. ¿Cuál es, por la forma en la que esté el país, por la necesidad económica, por la necesidad de liquidez, por necesidad de acuerdos unilaterales, internacionales, cuál es el mejor perfil, desde su opinión, para el país, para el Ecuador, el próximo año? Con la salida formal de Jaime Nebot como candidato, indudablemente Guillermo Lasso queda con el perfil correcto. Es el hombre que en este momento puede ponerse la careta del perfil público ideal para ser presidente del Ecuador. La tiene por mucho Guillermo Lasso. Ha sido finalista en las 2 últimas elecciones. A ver, cuando hablamos de un perfil empresarial, yo siempre pongo, por ejemplo, que muchos amigos míos me critican y no les gusta esto, pero yo siempre pongo, por ejemplo, a Álvaro Noboa. Álvaro Noboa, si vemos lo que son las necesidades económicas del país, de todos los candidatos, el que más sabe hacer plata es Álvaro Noboa. Sí. El que más conoce el entorno económico internacional para atraer inversión extranjera es Álvaro Noboa. Pero de ahí a ser un candidato presidencial efectivo son 2 cosas muy diferentes. Me parece que Álvaro es muy mal candidato. Es un candidato muy difícil de vender, es un candidato poco atractivo por su propia forma de manejar las cosas, pero sin embargo yo pienso que sería un gran presidente. Yo pienso que si Álvaro hubiese sido el presidente en el 2006, Ecuador no estaría en el hoyo donde está metido ahora. Me parece que Álvaro hubiese transformado la realidad económica del país por ego o por deseo, por una de las dos, por ego o por deseo. Pero el deseo de ser, el ego de ser el mejor presidente, el más transformador, el más chingón, como dicen los mexicanos, el que mejor maneje la economía formal del país, me parece que por ego lo hubiese hecho bien, y por deseo también, porque un hombre que tiene más de 200 empresas en este país, yo creo que lo más lógico sería querer que la economía crezca para que sus empresas crezcan. Me parece que Álvaro es el perfil ideal, pero Álvaro como candidato es un desastre. No lo veo sencillamente compitiendo por su propia forma de manejarse. Fuera de Álvaro, el perfil de Guillermo Lasso, un hombre de éxito, un hombre que vino de abajo, un hombre al que nadie le dio nada. Ese es el ejemplo, esa es la historia que tenemos que vender. Un tipo al que nadie le dio nada, que de cero, porque ese sí vino de cero, ese vino de cero, construyó el segundo banco más importante de todo el país. O sea, un tipo decente, un tipo con una carrera limpia, un tipo honesto, un tipo con credenciales familiares, que tenemos que ver eso, hombre. Tenemos que ver las credenciales familiares para que no nos venga otro Rafael Correa. Para evitar que un malévolo, que un tipo con la mentalidad tan macabra como Rafael Correa vuelva a gobernar el Ecuador, tenemos que ver un candidato que tenga conceptos familiares reales. Porque si alguien es bueno con la familia, si tú eres un tipo que eres bueno con tu esposa, con tus hijos, que tú velas por los tuyos, seguramente vas a ser un buen presidente del país. Pero si tú eres un tipo con la historia de Rafael Correa, de su historia personal, de su entorno, o sea, tú dices, espérate, aquí puede pasar algo, aquí cualquier cosa puede pasar. Entonces tenemos que ver eso, tenemos que ver el entorno familiar de quienes rodean a los candidatos. O sea, tenemos que el elector tiene necesariamente que estudiar cuál es el entorno que rodea al candidato, qué tan bueno él es en su casa, con su familia, para saber qué tan bueno será con el país. Es mucho, Mórtola, créeme, es mucho lo que tiene que ver el entorno familiar de un candidato. Si el tipo es borracho, si el tipo ha consumido drogas, si el tipo le pega a su mujer, si el tipo anda de farra por ahí, de juerga por ahí con mujer, todo eso incide en la forma como va a tratar a los demás. Entonces, para que una persona tenga sensibilidad social y humana, tiene que empezar por la gente que más ama y la gente que más cercana tiene en su entorno. Así es, señor Céspedes. Muchísimas gracias por la entrevista, Héctor. Es un placer tenerlo acá por segunda vez. Me gustaría quedarme más tiempo con usted, pero estamos con cierto tiempo. Héctor, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias a ti, Mórtola. Encantadísimo. Un abrazo. Sabes, es tu casa. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.